mis discípulos ha sido asesinado. Te felicito, has desbloqueado un nuevo video. Se me habían quitado completamente las ganas de celebrar, ya que sabía que tendría que ver otro video asqueroso y repugnante. Fui expulsado de aquel mundo, y pude ver que el mundo 0005, el 0006 y el último mundo, se encontraban bloqueados, así que teoricé que tendría que ver el archivo audiovisual, que ya estaba preparado para que lo viese, con el propósito de desbloquear los otros 3 mundos, y terminar con toda esta pesadilla. El video 0003, así era su nombre. Este comenzaba con un hombre, grabando un lugar peculiar. El sitio en sí, se me hacía conocido, ya que podía observar ciertas calles que parecían ser de mi barrio, pero yo creía que era cosa mía. El video no duraba casi nada, pero me di cuenta que era más aterrador que el anterior. Esto debido a que, después de caminar un par de metros, aquel sujeto se encontró con una casa de 2 pisos, de un tono amarillento, y que contenía unos arbustos bien podados. Yo al ver esto, quedé en estado de shock, ya que esa casa la conocía con claridad. Ese recinto era mi casa. Al terminar el video, tenía miedo de lo que pudiera pasar, pero a pesar de ello, continué jugando, confiado al 100% de que no iba a suceder absolutamente nada fuera de lo común. Así que me dispuse a jugar el mundo 0005, que había sido desbloqueado después de observar aquel perturbador cortometraje. Cuando terminó de cargarse el mundo, me di cuenta que me encontraba en una especie de colegio, con la peculiaridad de que este contenía telarañas y manchas de sangre pixeladas en su interior, a lo cual supuse que se encontraba abandonada. El ambiente se sentía tenso, con ningún tipo de ruido produciéndose desde el computador, ni mucho menos de mi hogar. Este lugar me hacía acordar a ciertos mods que había jugado previamente, pero no recordaba con claridad el cómo se llamaban, ni si eran tan parecidos al que estaba jugando ahora mismo. Caminé por aquel colegio, hasta que una música de suspenso escalofriante comenzó a sonar. Vi como una sombra, parecida a las anteriores solo que con una sonrisa de filosos dientes, comenzaba a perseguir a mi personaje, a lo cual yo rápidamente corrí lo más que podía, intentando perder de vista a aquella silueta. Ese ente era veloz, a pesar de que yo intentaba huir de él, intentado cambiar de dirección reiteradas veces cada cierto tiempo con el propósito de confundirlo, todo fue en vano. Aquel ser me atrapó y me asesinó en el juego. Al suceder esto, un jumpscare apareció en la pantalla, que hizo que me asustara bastante, y ocasionó que se me cayera el celular. Al tomar mi teléfono del suelo, me topé con la agradable sorpresa de que me habían expulsado de aquel mundo. A mí no me parecía llamativo, debido a que aún seguía sutilmente asustado por el screamer que había saltado en la pantalla, cuando esa criatura me mató. Decidí ingresar al anteúltimo mundo, para por fin terminar esta horrible pesadilla, no quería saber más nada de este APK bizarro. Ingresé al mundo 0006. Al entrar, me percaté de que era un lugar en oscuridad absolutamente, además de que mientras caminaba por el sitio, constantemente aparecían avisos que decían palabras como "Run", "You are dead", "Help me", entre otras muchas más. Estas me generaban cierto grado de incomodidad, y sobre todas las cosas, miedo. Después de mucho tiempo intentando encontrar alguna salida de aquel lugar oscuro, me empezaron a aparecer avisos en los cuales podía escribir un mensaje, lo cual me pareció muy extraño e inusual. El primero decía: ¿estás disfrutando el mundo? A lo cual yo escribí que no, y el aviso solo mostró símbolos acumulados que no se podían distinguir de ninguna forma. Luego de abundantes mensajes, apareció un aviso que parecía eterno, el cual yo tuve que leer. En este se veía lo siguiente: tus dispositivos son míos, saboreo tu miedo, tu mente está bajo mi control. Vamos, sé que te gustan mis videos, los hice con mucho amor y en son de paz, son de calidad para la humanidad, que está corrompida. Yo escribí en el apartado en donde se podía redactar mensajes, el que quería de mí, a lo cual apareció un nuevo mensaje que decía lo siguiente: has desbloqueado un nuevo archivo audiovisual, la revelación de mi respuesta. Instantáneamente al leer esto, el juego crasheó y se borró de mi celular por sí solo, pero apareció una advertencia en el teléfono móvil que decía: le recomiendo que mire el
cortometraje recibirá una gran recompensa por probar los 6 mundos hechos por mí. Lástima que no has jugado el mundo 0007, era el mejor de todos. Al ver aquel aviso, sin más opciones, me dirigí hacia mi PC, y le puse play a aquel video, el video 0004. Era el último cortometraje de todos, lo cual me aliviaba, ya que iba a ser la última tortura para mis ojos. El video era la continuación del hombre caminando por la calle, y se estaba acercando lentamente a una extraña casa, la cual no reconocía de quién era. El hombre abrió las rejas sin problema, y al llegar a la puerta, la tocó reiteradas veces. Me quedé en estado de shock al escuchar el mismo sonido del video, solo que en mi puerta. Yo por precaución decidí hacer caso omiso a los llamados en la puerta, y seguí mirando el archivo audiovisual. Lograba ver cómo el hombre intensificaba los toques en la puerta con más fuerza, lo cual me aterraba ya que esos mismos sonidos que se escuchaban en el video, se podían oír en mi puerta. En la grabación se podía observar que el hombre hacía aún más fuerza con la puerta, derrumbándola en el acto, y en ese instante finaliza el último video de todos. Pero yo reconocía que el sufrimiento no había acabado, debido a que en el piso de abajo, escuché pasos muy fuertes, que yo sabía acertadamente que eran de aquel extraño hombre que había forzado la entrada de mi hogar. Me escondí debajo de mi cama, esperando a que no me encontrase y se fuera, con un miedo que ocasionaba que no pudiera respirar. El hombre abrió la puerta de mi habitación, y comenzó a buscarme allí. Estaba aterrado, pero a pesar de ello logré notar que su ropa era muy anticuada, y su talle de zapatos se veía extremadamente inhumano, más grande que un pie normal de cualquier ser humano. Aquel extraño individuo se colocó enfrente de mi cama, mientras yo me encontraba asustado, y tratando de hacer el menor ruido posible. Estaba casi llorando del miedo, trataba de aguantar la respiración, hasta que finalmente, el sujeto se fue. Salí de mi escondite, aliviado gracias a que ese extraño sujeto se había largado de mi habitación, pero yo olvidé una sola cosa. La puerta de mi habitación aún estaba abierta. El hombre logró verme, y al percatarse de mi presencia, en una reacción rápida, corrió hacia mí, y me golpeó en la cabeza con un bate de béisbol, causando que yo cayera al piso inconsciente. Al despertar, me encontraba atado en una silla, con un dolor muy fuerte en todo mi rostro, probablemente en consecuencia de los cientos de golpes que habré recibido de parte de aquel hombre. Inmediatamente, vi que aquel sujeto apareció de entre la oscuridad, y se acercó a mí. Este mismo me golpeó justo en la nariz, causando que se me rompiese. Yo ante esto, le grité con las pocas fuerzas que tenía. ¿Qué quieres de mí, maldito desgraciado? Escuché una risa ronca y sádica de parte del individuo, y este respondió lo siguiente. Quiero divertirme contigo, yo creo que el Minecraft actualmente aburre demasiado. Yo le grité que no quería divertirme con él, y que era un completo imbécil, a lo cual, el individuo soltó una carcajada, y comentó. Pues si no quieres divertirte por las buenas, será por las malas entonces. El hombre volvió a golpearme reiteradas veces, mientras solo se reía de mí a carcajadas malignas y sin empatía alguna. Luego de unos largos minutos de dolor y tortura, el hombre se fue de allí, diciendo que tenía que buscar un regalo para mí. Yo al observar que se fue, rápidamente me quise liberar de muchas formas distintas, pero era inútil, simplemente no podía. Pero pude ver que al hombre se le había caído una navaja, así que yo rápidamente me quité uno de mis zapatos, haciendo fuerza con el otro pie ya que tenía las dos manos atadas, y tomé el cuchillo entre mis dedos. Tenía suerte de que no poseía calcetines en ese momento, ya que me resultó más fácil tomar el objeto punzante. No obstante, me hice un par de cortadas, pero eso lo ignoré a pesar del dolor y el ardor que me provocaba. Con un par de movimientos complejos, logré colocarme el cuchillo entre los dientes, y lo tiré hacia atrás mío, acertando con mucha suerte en una de mis manos.
Tuve que ignorar el hecho de que el objeto ocasionó una leve cortada en mi mano, ya que había caído de punta, y decidí comenzar a cortar la soga, la cual me estaba impidiendo liberarme o moverme con libertad. Después de mucho tiempo, logré cortar la soga que rodeaba mis manos, y me levanté de la silla, algo agitado por el esfuerzo que realicé. Al liberarme, me coloqué el zapato y me dispuse a salir de aquel extraño lugar. Sin embargo, pude observar algo que me erizó la piel. El hombre había regresado con una motosierra, con lo cual parecía que iba a asesinarme, lo cual hizo que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. El sujeto comenzó a perseguirme, por lo tanto corrí hacia la dirección contraria, encontrando una puerta de madera muy desgastada en el proceso. A esta misma la forcé desesperadamente con el hombro, hasta que finalmente la puerta cayó y salí corriendo de aquel lugar. En el camino, observé detenidamente las calles para guiarme de donde me encontraba, y gracias a ello, encontré mi casa en cuestión de un par de minutos. En resumen, me encontraba aproximadamente a 1,5 kilómetros de mi casa, lo cual me pareció extraño, ya que ese individuo no fue lo suficientemente inteligente como para llevarme más lejos de mi hogar. Pero al fin y al cabo, fue una ventaja para mí, así que me sentí contento de ello. Al llegar a mi casa, muy cansado y con moretones en toda mi cara, me dirigí directo al refrigerador, y tomé un poco de hielo. A estos mismos los metí en una bolsa que había encontrado tirada por ahí en mi casa, y los envolví en un trapo. Me coloqué el hielo en la nariz, ya que esta misma se encontraba rota, debido al golpe certero que me dio ese sujeto. Después de un par de horas de intentar aliviar mis heridas, me dirigí en dirección hacia mi computador, con la intención de eliminar esos horribles vídeos que ese extraño APK me había proporcionado, pero para mi sorpresa estos vídeos no estaban. Solo había un archivo audiovisual nuevo. El video 0005. Yo aterrado, decidí darle play, y al verlo quedé aterrado. El último video, realmente iba a ser un cortometraje mío siendo asesinado por ese hombre, ya que vi toda mi cara, levemente desfigurada, mientras aquel hombre solo se reía de una forma cruel y sádica. Ese momento era cuando le dije que no me quería divertir con él, y no reaccionó bien, golpeándome fuertemente en el acto. La cámara parecía estar en una parte oscura de la habitación, solo que en ese preciso momento no la había notado, ya que el lugar poseía una oscuridad casi absoluta, de no ser por una pequeña lámpara que el hombre utilizó para alumbrar sutilmente el lugar. Después, en el video se podía ver la manera en la que tomaba el cuchillo y me liberaba. Me percaté de que esa parte tomó 5 largos minutos, lo cual era menos de lo que yo había pensado que tardé en liberarme. Lo último que pude ver fue al hombre viendo cómo me iba, sin hacer absolutamente nada, y el video se corta por sí solo. Yo pensando que había terminado el contenido, intenté cerrar el reproductor de vídeos, pero me detuve ya que el cortometraje aún no finalizaba. El archivo audiovisual continuó con un texto bastante largo de letras blancas, el cual decía algo que me dejó impactado y a la vez aterrado. Saludos, mi estimado Jael, lindo nombre por cierto. Mi identidad no importa y nunca importará, así que solamente quiero decirle un par de cosas. En este preciso instante, un virus ha ingresado a sus 2 dispositivos, su computador y su teléfono móvil, así que en cuestión de 5 minutos, serán inservibles para usted. Este virus lo he creado yo, con el objetivo de divertirme con su sufrimiento y para torturar a los usuarios. De hecho, varios que están unidos a mí han asesinado a muchas personas gracias a esto, ya que el virus mencionado anteriormente se infiltra entre los archivos del celular o de la computadora y filtra la ubicación de la víctima, la cual se envía hacia mis compañeros, que se deben poner de acuerdo para saber quién va a acabar con la vida de la víctima de aquel virus. El SAT 917B está siendo un rotundo éxito. Actúa disimuladamente y es más poderoso que absolutamente todos los virus existentes. Tú tuviste suerte de seguir con vida, pero aún tenemos localizada tu ubicación, así que deberás estar atento en los próximos días.
Próximamente, pagarás muy caro el haber escapado de nuestra tortura, Jael. Te saluda el creador del virus más poderoso de todos, SAG-917B, un usuario anónimo. Después de leer todo ese texto, se mostró una estática de alta potencia, y el video finalizó. Yo quedé impresionado, pero de la nada y sin poder hacer algo al respecto, mi computador se apagó. A pesar de que intenté encenderlo reiteradas veces, este simplemente había sido colapsado a causa de aquel virus, el SAG-917B. A mi celular le ocurrió la misma situación, ya no encendía, y con todo esto dado, no poseía ningún tipo de dispositivo disponible. Después de todo eso, decidí no contarle a nadie lo sucedido, ya que no tenía el suficiente de valor de propagar mi historia por los grupos de individuos, y que estos mismos me tomaran como un simple alcohólico loco. Además, aún tenía miedo de que aquellos hombres vinieran a mi casa, y me asesinaran sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Yo sabía con certeza que ellos tenían mi ubicación, ellos ya sabían casi de todo de mí. A pesar de que había hecho previamente una denuncia a la policía, y los mencionados investigaron el caso profundamente, no encontraron ningún rastro de aquel hombre, ni mucho menos de los otros que formaban parte de su malévolo plan. Durante varios días estuve aterrado, hasta la actualidad. Aún los sigo esperando, con un inmenso miedo y tristeza que predomina en todo mi ser en estos últimos días. No vale la pena vivir con miedo, no lo vale para nada. Lo mejor será que acabe con mi vida, no sin antes guardar este videocassette, para que cuando encuentren mi cadáver, escuchen atentamente mi historia y logren propagarla a los grupos necesarios, con el propósito de que nadie instale ese APK. Soy Jael, un chico joven que por instalar un simple Minecraft pirateado, sufrió las terribles torturas de un inusual sujeto que localizó su ubicación, y sufrió las consecuencias de un nuevo virus.